Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este miércoles 12 de enero para hablar de una noticia que sin duda dará mucho de qué hablar, porque ustedes recordarán que el año pasado hubo bastante polémica por la aprobación de un artículo dentro de la ley de presupuesto que eliminaba la ley de garantías. Varios sectores interpusieron unas demandas contra este artículo y pues la noticia más reciente es que la Corte Constitucional aceptó la que interpusieron el representante de la Cámara José Daniel López y el exministro David Luna, quien hoy es la cabeza de lista al Senado de Cambio Radical. Y justamente nuestro invitado es el representante de la Cámara José Daniel López para que nos entregue detalles o los argumentos mejor de esta demanda. Representante, bienvenido a Semana. En este 2022 no habíamos tenido la oportunidad de conectarnos, así que bueno, ya estamos en el 12 de enero, pero es válido todavía. Un feliz año y muchos éxitos. Hola Diego, feliz año, un saludo a todo el equipo, a los televidentes de Semana Noticias y gracias por la invitación. Representante, la noticia entonces, la Corte acepta esta demanda. ¿Qué significa que la Corte haya tomado esta decisión? Bueno, esto no significa que nos hayan dado la razón, sino que la Corte Constitucional, inicia el trámite de estudio de la demanda para que al cabo de unos meses se pronuncie de fondo. Los dos demandantes, que somos David Luna, exministro y hoy cabeza de lista de Cambio Radical, y yo que soy representante de la Cámara y también candidato a la Cámara por Bogotá, presentamos argumentos que creemos son sólidos, son contundentes para aspirar a que la Corte Constitucional nos dé la razón y derogue o declare inconstitucional esta reforma a la ley de garantías. Así que admitieron, digamos, la demanda cumple los requisitos formales, se presentó a tiempo, la argumentación, digamos, se presta para el debate que debe dar la Corte Constitucional. Así que la noticia es que acá empieza la discusión de fondo de la Corte Constitucional sobre esta demanda con la que pretendemos tumbar la reforma a la ley de garantías. Claro. Representante, ¿cuáles son los argumentos de fondo que ustedes presentaron en esa demanda? Y se lo pregunto porque usted, por supuesto, sabe que en el Congreso hubo bastante polémica por este artículo, que llegó de un momento a otro, que no se discutió. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes presentaron? Bueno, lo primero es que no se permitió el debate. El día que se debatió la reforma a la ley de garantías, la plenaria de la Cámara de Representantes no funcionó como la Cámara de Representantes, sino como una notaría. La presidenta de la Cámara, la doctora Jennifer Arias, impidió la discusión. De 25 congresistas que nos opusimos a esta reforma, 15 fuimos interrumpidos mientras interveníamos. Solamente a cada uno nos dieron 2 minutos para hablar, y cuando estamos hablando de una reforma de esta magnitud, darle a parte y parte de a 2 minutos para explicar sus argumentos equivale a impedir el debate. Número 1. Número 2. También me parece muy importante señalar que la ley de garantías, esto es un tema un poco técnico, pero creo que hay que hacer pedagogía, es una ley estatutaria. Una ley estatutaria es una ley que desarrolla los derechos fundamentales, en este caso el derecho a elegir y ser elegido. ¿Cuál es el problema en este caso? Que la Corte Constitucional, que el Congreso de la República, debió haber tramitado esta reforma, una ley estatutaria, justamente como una ley estatutaria, pero no, la metió en una ley ordinaria de menor jerarquía, que es la ley de presupuesto. Si se hubiera tramitado como una ley estatutaria, habría necesitado mayorías especiales, habría tenido que tramitarse a través de las comisiones primeras, pero se hizo fue a través de las comisiones terceras y cuartas, que son las económicas. Así que el segundo argumento de fondo es que se reformó una ley estatutaria sin usar el trámite previsto por la Constitución para las leyes estatutarias. Y el tercer argumento es el tema de la unidad de materia, que se incumplió el principio de unidad de materia. ¿En qué consiste ese principio, Diego y televidentes? El principio de unidad de materia lo que dice es que el contenido de cualquier artículo de un proyecto de ley o de una ley debe estar relacionado con el asunto general del que trata la ley. Usando una metáfora, Diego, si usted me invitó hoy acá a hablar sobre este tema, yo no puedo de repente cambiarle el tema y empezar de hablar de maternidad de gallinas o hablar de astronautas, porque usted me va a cortar y me va a decir, no, representante, vuelva al tema de la entrevista. Es igual, el tema que se discutía era la ley del presupuesto general de la nación
para el año 2022. Ahí se define cómo se gasta la plata, cómo se perciben los recursos. Nada tiene que ver eso con una reforma a las reglas de juego electorales, más aún en tiempos de campaña como ya estábamos para esa época. Por esa razón nosotros hemos presentado nuestros argumentos a la Corte Constitucional diciendo que no hubo debate, que se incumplió el trámite para reformar una ley estatutaria y que se violó el principio de unidad de materia, y estamos muy confiados y muy seguros en que la Corte Constitucional nos va a dar la razón. Inicia este trámite, representante, ya hablando, digamos, de fondo con los argumentos que tienen algunos congresistas. Usted, por supuesto, ya nos ha entregado sus argumentos, pero hay quienes dicen, mire, la ley de garantías se creó cuando había reelección presidencial en Colombia. Ya no existe, ya no tiene sentido que aplique esta ley. ¿Qué les responde usted a ellos? Que acá la discusión no es sobre si la ley de garantías conviene o no conviene. La discusión es sobre la forma en que se hizo un trámite que fue completamente ilegal, y la discusión es sobre el momento en el que se hizo el trámite que fue completamente inoportuno. Yo estoy de acuerdo en últimas. Yo creo que la ley de garantías se crea cuando existe la reelección presidencial, para evitar que el presidente de la República, en su condición de candidato, aproveche el poder para beneficiar a su campaña y beneficiar su aspiración de reelección. Y la figura de la reelección ya no existe en Colombia. Entonces, si usted me hubiera dicho hace 2 años, Diego, que hay un proyecto de ley para derogar la ley de garantías, yo seguramente lo habría acompañado. Pero el problema es que acá quisieron cambiar la regla de juego cuando el partido ya empezó. A mí no me pueden decir en el minuto 20 de un partido de fútbol que ahora vamos a jugar con arcos más grandes. Eso me lo tienen que avisar antes. Pero en medio de una campaña, en el mes de noviembre, cuando ya estaba corriendo el calendario electoral, cuando había candidatos y listas recogiendo firmas, cuando ya muchos habían anunciado si iban a aspirar o no al Congreso, modificar una regla de juego electoral es completamente antidemocrático y es propio de los regímenes autoritarios. Así que bueno, demos la discusión de la ley de garantías, bienvenida, pero no la demos en medio de un contexto electoral, porque la sensación que deja eso es que quieren favorecer a los candidatos que son cercanos al poder, cercanos al gobierno nacional, cercanos a los gobiernos territoriales, y perjudicar a los que no lo son. Bienvenidos los cambios en las reglas de juego, pero nunca durante un partido. Sí. ¿Cuánto tiempo puede tardar la Corte? Bueno, ya inicia el trámite, pero en total, ¿cuánto tiempo podría tardar, representante? Bueno, tenemos esa duda. A nosotros nos preocupa que la Corte Constitucional se demore mucho, porque si se demora mucho, si se demora más allá de mayo, de junio, cuando son las elecciones presidenciales, pues ya se habrá causado el daño, hará más que llorar sobre la leche derramada. Generalmente estos trámites son largos. Si la Corte Constitucional no le imprime celeridad y no le da prioridad a esta demanda contra la reforma a la ley de garantías, la consecuencia va a ser que su fallo, seguramente a favor de quienes demandamos esta reforma, se va a dar cuando ya pa' qué. Por eso acá hay que hacerle un llamado a la Corte Constitucional, a que si quiere frenar esta trampa, si quiere frenar esta jugadita, tiene que darle prioridad, tiene que darle celeridad, y de ser posible que ese fallo lo podamos conocer antes de las elecciones. Claro, porque es que ya pues estamos, por supuesto, en un año electoral. 13 de marzo, elecciones al Congreso, bueno, sencillamente es la fecha, y el 29 de mayo la primera vuelta presidencial, de tal suerte que la ley de garantías tendría que entrar a operar ya muy pronto, ¿no? Así es, ya donde digamos, existiera. Esta reforma ya entró en efecto. Desde el 23 de noviembre, si no me falla la memoria, debieran estar prohibidos los convenios interadministrativos entre la nación y los entes territoriales, pero quedaron permitidos a través de esta reforma. Se están firmando, se están ejecutando, se está poniendo plata de la contratación pública en riesgo para que ingrese a las campañas políticas, así que acá demora no perjudica. Y lo importante es que la Corte Constitucional sea consciente de eso, y sin incumplir su reglamento, pues que sí tome una decisión a la mayor brevedad. Pues ahí está el tema entonces de esta demanda que ya aceptó la Corte Constitucional. Y rápidamente, representante, para irnos, ¿qué va a pasar con Cambio Radical en el tema presidencial? ¿Con quién están? Porque se está hablando de que va a aparecer Germán Vargas Lleras. Alex Char reunió las firmas, pero sin duda hay un sector muy importante en la colectividad. ¿Qué va a pasar en el tema presidencial? Bueno, la verdad es que el partido no ha tomado ninguna decisión.
No sabemos si Germán Vargas va a ser candidato o no va a ser candidato. En todos los espacios que ha tenido, ha dicho que no tiene la voluntad de hacerlo. Yo soy de los que creo que ojalá Vargas cambiara de opinión. El país hoy más que nunca necesita gente experimentada, gente con capacidad, con conocimiento del Estado para enfrentar esta grave crisis que estamos viviendo. Ojalá Vargas se le midiera, pero él en todos los escenarios ha dicho que no, así que, digamos, pareciera que no va a ser candidato. Entiendo que hay colegas muy cercanos a la candidatura de Alejandro Chávez. Como decía al comienzo, Cambio Radical no ha tomado ninguna decisión de a qué candidato presidencial apoyar, ni si va a participar o no de las consultas del mes de marzo. Yo donde creo que está el camino, Diego, el camino para el próximo presidente es un presidente con experiencia, con conocimiento del Estado, que defienda ideas liberales y que esté lejos de los dos extremos. Ni en la democracia, perdón, ni en la izquierda autoritaria de Gustavo Petro, ni en el continuismo ni la extrema derecha que representa el Centro Democrático o el candidato que diga Álvaro Uribe. ¿Y quién es ese candidato entonces, representante? Pues ojalá fuera Germán Vargas, pero no ve que solo dice que no, ojalá se animara. Bueno, pues representante José Daniel López, gracias por haber estado acá en Semana. La demanda que usted junto a David Luna, los dos aspirantes al Congreso, él con el número 1. ¿Y usted qué número tiene, representante? Yo soy el último número del tarjetón a la Cámara de Cambio Radical 118. Bueno, pues ahí está. Sus seguidores, quienes han seguido toda su carrera política, pues ahí está el número por si quieren votar por usted. Representante, gracias por haber estado en Semana y estamos atentos a lo que ocurra en la Corte Constitucional. Diego, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com para que encuentren allí toda la información de Colombia y el mundo. Que estén bien.